Bien, prometí en el anterior vídeo que iba a hacer mención ahora, en este vídeo siguiente, a unos textos que escribió el cardenal Ratzinger cuando aún no era papa, es decir, cuando era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, con respecto a la misa del Novus Ordo y sobre todo a la misa tradicional y a la orientación de los fieles y del oficiante en la misa. Y el texto al que quería hacer alusión es un texto del año 1992, concretamente escrito el 18 de noviembre de ese año, del año 1992. Es un prefacio de un libro que escribe un liturgista que se llama Monseñor Klaus Lambert. Bien, en el cual Ratzinger dice, textualmente, abro comillas, la orientación de la oración común a sacerdotes y fieles, orientación común a sacerdotes y fieles, dice cuya forma simbólica era generalmente en dirección al este, es decir, al sol que se eleva, era concebida como una mirada hacia el Señor, hacia el verdadero sol. Hay en la liturgia una anticipación de su regreso. De esa forma, sacerdotes y fieles van juntos a su encuentro. En otro texto explica que, vuelvo a abrir comillas, son palabras de Ratzinger, hay algo que siempre estuvo claro en toda la cristiandad, hasta bien entrado el segundo milenio. La orientación de la oración hacia el oriente es una tradición que se remonta a los orígenes y es la expresión fundamental de la síntesis cristiana de la historia, del arraigo en la unicidad de la historia de la salvación, de salir al encuentro del Señor que viene. En ella se expresa tanto la fidelidad a lo que hemos recibido como la dinámica de lo que hay que recorrer. Continúa diciendo Ratzinger que el hombre de hoy tiene muy poca sensibilidad con esta orientación, mientras que para el judaísmo y para el islam sigue siendo todavía un hecho incuestionable que hay que rezar en dirección al lugar central de la revelación, y que a mí me hizo, precisamente, gracias a verlo en los musulmanes, me hizo comprender el sentido de la misa tradicional. O sea, yo tampoco la entendía. Decía que el sacerdote está de espaldas. Pero al verlo, estas cosas a veces pasan así, al verlo en los musulmanes, el ver el imán que se sitúa delante de los fieles, no de espaldas a ellos, digamos, porque están todos mirando a la Meca y todos rezar juntos mientras que el imán dirige la oración, me vino como un flash, digamos, a la cabeza y dije, claro, esto es lo que pasaba en la iglesia tradicional, que el sacerdote se ponía al frente de los fieles como un general en una batalla, mirando todos hacia el este, porque las iglesias en la antigüedad se hacían ad orientem, que se decía, nada más que ver las iglesias románicas que hay por toda Castilla, bueno, Castilla en sentido amplio entendido, digamos, también Cantabria, incluso, digamos, León, Asturias, en fin. Se ve claramente como los altares están construidos mirando hacia el oriente, mirando hacia el este, que es por donde sale el sol. Es toda una cuestión simbólica, pero es bellísima, es bellísima. Y entonces todos juntos, sacerdote y el oficiante, digamos, y el pueblo, todos juntos mirando hacia el este, que es donde además han colocado el sagrario, donde está Jesús vivo, en forma de pan. Ahí, de esa manera se celebra la misa. Y me pareció, entonces lo descubrí, me pareció bellísimo. Y comprendí que no es que estuviera de espaldas el cura al pueblo, es que todo lo contrario, es que es como un general que guía al pueblo a la batalla. Y curiosamente lo comprendí viendo rezar a los musulmanes. Aquí Ratzinger me alegra oírle decir esto, o sea, leerle esto, decir, ¿no? Que el hombre de hoy, el hombre moderno de nuestros tiempos europeos, ya tiene muy poca sensibilidad con estos temas de la orientación a la hora de hacer la misa. Y recuerda Ratzinger que para el judaísmo y para el islam todavía sigue siendo un hecho que es incuestionable para ellos el que hay que rezar en dirección al lugar central de donde viene la revelación, cada cual la suya, claro, naturalmente estamos hablando de un análisis comparado. Decía Ratzinger también, la orientación de todos hacia el oriente no era, como dicen algunos, una celebración contra la pared. Es que se han dicho muchas cosas negativas con respecto a la misa tradicional. Decía Ratzinger, no significaba que el sacerdote tampoco diera la espalda al pueblo. En ella no se le daba tanta importancia al sacerdote. Y luego dice Ratzinger, y acerca de la importancia en la liturgia de la postura de arrodillarse, tanto el sacerdote como los fieles, comenta que, abro comillas, tal vez sea cierto que el arrodillarse constituya algo ajeno a la cultura moderna, precisamente en la medida en que se trata de una cultura que se ha alejado de la fe y que no conoce ya a aquel, con mayúsculas, ante el cual ponerse de rodillas, ponerse de hinojos, es un gesto justo, mejor dicho, un gesto necesario. Quien aprende a creer, aprende a arrodillarse. Una fe o una liturgia que no conozcan ya el acto de arrodillarse, están enfermas en un punto central. Y allí es donde se ha perdido este gesto, en donde se ha perdido este gesto, es donde hay la necesidad de tener que aprenderlo de nuevo. Son palabras de Ratzinger, escritas antes de ser papa,
Sobre el tema de la reforma litúrgica, en otro párrafo de este mismo texto al que he hecho mención al principio, Ratzinger decía que, abro comillas, tras el Concilio Vaticano II se generó la impresión de que el Papa podía hacer cualquier cosa en materia de liturgia. Así fue como desapareció en grandes zonas de la conciencia difusa de Occidente la noción de liturgia como algo que nos precede y que no puede ser hecho a nuestro antojo. Pero de hecho, el Concilio Vaticano I no pretendió definir en absoluto al Papa como un monarca absoluto, sino, por el contrario, como el garante de la obediencia a la palabra transmitida. Su potestad se liga siempre a la tradición de la fe, lo que rige también en el campo litúrgico. La autoridad del Papa no es ilimitada, porque ha de estar siempre al servicio de la santa tradición. Y cierro comillas, son palabras del cardenal Ratzinger antes de ser Papa Benedicto XVI. A la hora de hablar concretamente el cardenal Ratzinger sobre el tema del misal de San Pío V, es decir, la misa tradicional, Ratzinger dice, comillas, la promulgación por Pablo VI de la prohibición del misal de San Pío V, que se había desarrollado a lo largo de siglos, desde el tiempo de los sacramentales de la Iglesia antigua, comportó una ruptura en la historia de la liturgia cuyas consecuencias solo podían ser trágicas. Repito, son palabras no mías, sino del cardenal Ratzinger, concretamente esta extraída del libro Mi Vida, ese que os comenté antes, ese que os comenté en el anterior vídeo. Y continúa diciendo que, abro comillas, dice Ratzinger concretamente en este mismo libro, decía, yo estaba perplejo ante tal prohibición, ante la prohibición del misal antiguo, porque algo semejante no había ocurrido jamás antes en la historia de la liturgia. Se suscitaba, por cierto, la impresión de que esto era completamente normal. Sin embargo, el misal procedente había sido realizado por San Pío V en el año 1570, a la conclusión del Concilio de Trento, y era por tanto normal que después de 400 años sin nuevo concilio, un nuevo papa publicase un nuevo misal. Pero la verdad histórica era otra. Pío V se había limitado a hacer reelaborar el misal romano entonces en uso, como en el curso vivo de la historia había siempre ocurrido a lo largo de todos los siglos. Es decir, San Pío V no se inventó el misal, simplemente lo que hizo fue reelaborarlo, digamos, recopilarlo. Es decir, no se inventó nada, y ese fue el error, porque lo dice el propio cardenal Ratzinger. Dice, del mismo modo muchos de sus sucesores reelaboraron de nuevo este misal, sin contraponer jamás un misal al otro. Son palabras de Ratzinger, Se ha tratado siempre de un proceso continuado de crecimiento y de purificación en el cual, sin embargo, nunca se destruía la continuidad como se ha hecho ahora. Cierro comillas. Vuelvo a abrirlas. Dice Ratzinger en otro párrafo, un misal de San Pío V creado por él no existe realmente. Existe solo la reelaboración por él ordenada como fase de un largo proceso de crecimiento histórico. Pero que el Papa no era un monarca absoluto que podía hacer lo que le diera la gana, porque estaba siempre sujeto a la santa tradición. Yo creo que, no sé, porque hay algunos que dicen que el cardenal Ratzinger es un peligro. Yo, este texto, sinceramente me parece perfecto. En el año 2002, ya cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Ratzinger nos avisa que, abro comillas, también es importante para la correcta concienciación en asuntos litúrgicos que concluya de una vez por todas la proscripción de la liturgia válida hasta el año 1970. Quien hoy aboga por la perduración de esa liturgia o participa en ella es tratado como un apestado. Aquí termina la tolerancia. A lo largo de la historia no ha habido nada igual. Esto implica proscribir también todo el pasado de nuestra Iglesia. Y de ser así, ¿cómo confiar en su presente? Dice Ratzinger. Voy a terminar ya enseguida. También en este mismo año que hablo, en el año 2002, el cardenal escribe en relación a la liturgia que, abro comillas, hoy lo más importante es volver a respetar la liturgia, que aprendamos de nuevo a reconocerla como algo que crece, algo vivo y regulado con lo que participamos en la liturgia celestial, que no busquemos en ella la autorrealización, sino el don que nos corresponde. Por lo tanto, mis queridos amigos, yo quiero alentaros a no perder la paciencia, a conservar la confianza y a que toméis de la liturgia la fuerza necesaria para dar vuestro testimonio por nuestro Señor en estos tiempos. Bueno, pues este es el pensamiento de Ratzinger. Brevemente, luego sacaré más textos, Hay textos todavía más críticos todavía, en el que se ve el pensamiento de este señor. En fin, no sé, ¿cuántos papas desde que comenzó el concilio, empezando por Juan XXIII, ha habido que se atrevan a decir esto? Recordemos que Pablo VI llegó incluso a prohibir la misa tradicional. Prohibió que se celebrara la misa según la tradición.
Y ha sido este hombre Ratzinger el que la ha vuelto otra vez a permitir. De hecho, en Madrid, por ejemplo, ya hay tres parroquias donde se celebra, sin contar a los de Lefebvre. Sin contar a Lefebvre, que existe un lugar donde se hace en Madrid, hay 3 parroquias ya donde se hace, gracias a este motu propio. Y el propio cardenal, aquí queda claro los textos que he leído. No creo que haya lugar a dudas.